Hola, ¿qué tal? Vámonos con los estrenos de este fin de semana. Llega una película mexicana cartelera que se llama Restos de Viento de Jimena Montemayor. De ella ya conocemos la película anterior, en la Sangre, una película peculiar, un triángulo amoroso ahí manejado de una forma quizá demasiado personal para mi gusto. Esta película, siendo tan personal, tiene un poco más de apertura. Protagoniza a Dolores Fonsi, la actriz argentina, y lo que hacemos en realidad para ir entrando a la propuesta de la película, que es una propuesta de dolor y de luto, es primero, pasearnos, explorar una casa y a una pequeña familia de la cual nos enteramos de una manera muy rápida, que esto no está mal. Entramos de lleno al tema, que el padre ha desaparecido, ha muerto, ¿no? Entonces esta familia está metida en un proceso de duelo que probablemente no quieren asumir del todo. A la hora de interactuar y de ver cómo se manejan esta madre, su hija y su pequeño hijo con los demás personajes, Jimena Montemayor nos hace sospechar que ni siquiera han aceptado la propia muerte del padre, que no quieren enterarse entre ellos ni platicar el tema, y eso por supuesto lleva a pequeñas tensiones que sin embargo no hacen a la película oscura. Es una película muy suave en lo visual, en donde la fotografía nos va envolviendo y nos va jalando al pequeño mundo de estos niños, porque otra cualidad de la película, de cómo está contada, porque en realidad no hay historia, sino simplemente seguimos el proceso de luto desde lo más abierto y la negación hasta una pequeña aceptación que viene de parte de los personajes infantiles. Entonces la película, en este envolvimiento que yo les decía, poco a poco nos va metiendo al punto de vista de los niños. La fotografía incluso está muy abajo, está metida en su punto de vista, está metida en su perspectiva, y poco a poco esto se va acentuando con el otro contraste, que es un desconocimiento total y absoluto del mundo, de cómo son, de cómo piensan, de cómo se desenvuelven los personajes adultos. Entonces, poco a poco, entramos en la cabeza de estos niños que también están completamente desorientados, enfrentados a una madre a la que no entienden de entrada porque son menores de edad, pero que se hace doblemente intrigante porque la misma madre no entiende el duelo que tiene que pasar para poder seguir adelante con su vida. Y la película está contada como con pequeños retratos, pequeños momentos de esta familia, muy en la memoria probablemente de la propia Jimena Montemayor. La película además está ambientada en un pasado indeterminado. Entonces, con estas pequeñas historias, con estos pequeños flashes que no arman una narración final, sino que nos van evocando más bien un estado de ánimo en estas grietas entre estas partes de la película, en estas aperturas, es que los personajes empiezan un poco a curar algo que podría incluso, yo lo llamaría así, curarse la enfermedad de los fantasmas, ¿no? Hay un juego ahí entre sobrenatural y fantasioso de la película que me hizo generar esta idea. Esta familia tiene la enfermedad de los fantasmas y tienen poco a poco que irse aliviando de ella. Es una película, repito, muy invitante por ese lado, muy interna, y por lo tanto con momentos muy agradables en donde a veces la fotografía destaca de una manera impresionante. Sin embargo, en los contras yo encuentro que esa fotografía no es tan constante. Quizá en algunos momentos la película comete el mismo error de En la Sangre y se va demasiado hacia adentro de la narradora, que en este caso es Jimena Montemayor, y nos deja un poco a la deriva. Se olvida que nos tiene a nosotros enfrente y nos abandona de tal forma que en esos pequeños momentos la fotografía deja de destacar y se vuelve algo completamente normal, y sin ningún tipo de narración extra o de inspiración en lo visual, más allá del diseño de producción, que es muy bueno. Hablo de la cámara, del manejo real de la cámara. Se le olvida el discurso que venía elaborando y nos deja de lado, de la misma forma que los personajes también nos dejaron de lado, repito, porque creo que Jimena se mete demasiado en lo personal y olvida que estamos ahí viendo su propia narración. Entonces, ahí está Restos de Viento. Es una película interesante, es una película muy bien armada, es una película, repito, que está evocando estados de ánimo, más allá de querernos contar una anécdota que es muy pequeñita, es está muy resumida, ¿no? Tienen que pasar del punto A al punto B y esos dos puntos están muy cerca. Es más la evocación, es más el estado de ánimo. Véanla así, les juro que no se van a arrepentir. Restos de Viento.